Hola Dani, buenas tardes, bienvenido. Gracias. ¿Ya aterrizaste? Sí, aterricé de este viaje intenso y sanador, Multidimensional a todos los niveles, ¿no? completamente multidimensional. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en líneas generales? Mira, fue una experiencia de verdad que muy impresionante. Eh, las emociones que sentí en este viaje, en esta terapia, fueron muy intensas y muy profundas. El tener la oportunidad de haber visto a todas esas ancestras y ancestros juntos fue bastante impresionante. Sentir de verdad que lo que ellos sentían, lo que querían decir y lo que dijeron fue realmente impactante para mí, profundo, muy bonito. Tener la oportunidad de haber visto y descubierto, bueno, a esa abuela antigua, muy antigua, que tenía allí esa herida muy profunda que nunca había sanado y que venía viajando, y que de alguna manera tenía a las demás antepasadas pues ligadas a eso. Fue muy, muy impactante Bueno, tú su sabes, liberación, su sanación y su transformación. sí, tú sabes que a mí me impresionó mucho porque es la primera vez, bueno, ya me había pasado, pero con un masculino, con un abuelo masculino, pero que una abuela se me presente desde la oscuridad, o sea, ella bajó, estaba muy densa, el hecho nada más de que se haya presentado con traje negro y densa, porque yo la sentía muy pesada, tenía Sí, como sí. muchos compromisos ancestrales de daño. Yo sospecho que fue como bruja o algo así, porque la sentí que trabajó con cosas espirituales, ¿entendiste? Y que Sí, sí, se siente así. tenía como muchas deudas a nivel energético. Más sin embargo, ella no se cerró, porque yo le iba a decir, bueno, si no quiere la transformación, si no quiere la liberación, si no quiere que la ayudemos en el proceso de ascensión, porque nosotros no podemos obligar a nadie, tenemos que dejarlos a ellos que decidan. Y fíjate que ella dijo, no, yo quiero estar. Pero fue cuando yo le expliqué que muchas de las cosas que ella vivió no eran culpa de ella, eran parte de la programación de cuarta dimensión. Entonces ella estuvo abierta a ese proceso y me impresionó mucho cuando se abrió a que la ayudáramos a desprenderse de todo eso, a romper contratos y a liberarse de todo ese yugo por el cual había pasado multidimensionalmente. Y que hayas visto el proceso, cuéntame, porque yo lo viví, o sea, yo entré porque yo entro con ustedes, pero que tú lo hayas visto es muy impactante. Sí, a mí me llamó mucho la atención el primer momento porque estaba el grupo de mujeres allí, Ajá. abuela, bisabuela, de muchas generaciones, y ella de repente apareció allí en el medio, Uh-huh. con trajes oscuros, ropas negras. Era una persona, ahí se veía que tenía piel morena, ya, pero se veía como con los ojos azules y el Sí. pelo canoso, ya. Ajá. Ahí en silencio observando, pero su presencia intimidaba a las demás, Sí, le tenían como miedo. le tenían miedo, nadie se atrevía a nada porque si decían algo, bueno, iba a salir ella, o se enfrentaban a ella y no querían eso. Sí. Entonces, cuando se le hace la pregunta a ella de que si quería ser parte o no quería, ella al principio tenía resistencia, Sí. porque tenía resistencia, no quería, Uh-huh. porque Exacto. tenía dudas, pero después ella cedió y Cuando yo le accedió. expliqué, claro, cuando se le explica cómo funciona la Cuando usted le energía. explicó, sí. Entonces ahí fue cuando ella dijo que sí, todo el resto de las mujeres que estaban allí, ancestras, fueron a abrazarla, Qué belleza. a darle amor, a darle amor. Y ahí en ese momento le dijeron pues, porque ella pidió perdón. Sí. Ella pidió perdón y las demás la perdonaron también. Entonces allí se transformó y su ropa se cambió, se empezaron a cambiar su vestidura.
a una ropa blanca y ella, su cabello cambió de color, se puso amarillo Qué y se belleza. convirtió como una princesa. Con una varita, me dijiste. Y tenía una varita en su mano y ahí, o sea, no sé si fue que de bruja mala pasó a bruja buena, algo así. Pero empezó a liberarla con su varita, le daba luz y le rompía las cadenas y las cosas que tenía a todas. Claro, qué A impresionante. todas. De mujer atrapada pasó a liberadora. Correcto. O sea, Empezó a liberarlas a todas, qué con su energía y impresionante. con su luz. Qué impresionante. Eso me impresionó muchísimo. Creo que fue una de las partes más fuertes que hubo en el proceso. Y no fue que yo te lo conté, eso lo viviste tú, lo sentiste tú. Sí, sí, no, es que fue impresionante. Yo lo vi y de verdad que fue muy, muy bueno. Fue muy impactante verlo, presenciarlo allí en primera persona, en el clan femenino. Y eso le dio esa libertad a todas las ancestras para sentirse tranquilas, porque después todas sintieron paz. Claro. Todas sintieron paz. Estaban como atadas, pero todo partió de allí, de muchísimos años atrás. Sí, fue una energía como muy antigua. Era muy antigua. Y en el clan masculino, bueno, me hicieron saber que siempre han sido personas muy trabajadoras, siempre, de poco hablar, Ok. pero muy trabajadoras. Eh, eh, no son de dar muchas cosas como que materiales, pero sí de transmitir mucho conocimiento, mucha sabiduría. Sí, de hecho, ese fue uno de los regalos que te dieron. Sí, para ellos eso era lo más importante, transmitir el conocimiento y la sabiduría. Sí, a mí me ¿Ya? impresionó mucho eso cuando cumpliste los 5 años, que se acercaron todos a darte los regalos. Y yo pregunté, descríbeme los regalos. Y me dijiste, me diste la explicación que ellos te estaban dando a ti. Que no era tan importante los regalos físicos, sino la sabiduría que te iban a entregar en ese momento. Sí, correcto. ¿Y cómo lo sentiste Correcto. cuando se incluyó en tu corazón? Lo sentí desde un principio, porque sí, el clan masculino siempre lo noté de esa forma, ¿sí? Así muy recios, así muy trabajadores, así gente así muy antigua, así recia, pero muy sabia, con mucho conocimiento, y que eso era lo más valioso como para triunfar siempre, para alcanzar el éxito. Eso fue lo que ellos me hicieron ver, me transmitieron y me entregaron. Sí. Me impresionó mucho también la parte de ese ancestro que era gordito, de baja estatura. Ajá, cuéntame. Yo lo ubico porque, claro, estaban todos juntos y de repente se apartan y él entra. Ajá. En escena, sí. Ya hacen como un círculo alrededor de él. Ok. Para hacerlo notar. O sea, se abrieron. Ajá. Y le hicieron espacio a él. Exacto. La vestidura, su vestimenta era, lo sentí como de los años 1600 por ahí. Era muy antiguo también. Era muy antiguo, 1600, 1500 por allí. Según pude apreciar, pues bueno, él vivía así como en el entorno se manejaba en el entorno como de los bares, Ok. de las tascas, de las tabernas, Ajá. cosas así. Pero él andaba de malos pasos y él se sentía muy avergonzado. Se sentía muy culpable. Sí, se sentía muy avergonzado y muy apenado por cosas que había hecho. Exacto. Por cosas que había hecho. Y bueno, y estaba casi como que sentía ese peso que venía arrastrando y que, bueno, de alguna manera él transmitió, ¿ya? Sin embargo, ahí cuando se le preguntó, él dijo que sí, quería sanar, quería liberar, y de hecho él se arrodilló y pidió perdón. Sí, que yo le dije que si quería ser sanado, que si aceptaba la transformación, dijo que sí. Yo le dije, bueno, que colocara a las víctimas al frente de él y que les pidiera perdón por todo el daño causado.
Y sí, y lo hizo, se arrodilló y se humilló, o sea, se arrodilló y se inclinó y pidió perdón y se veía que estaba muy, muy arrepentido. Qué belleza. Pero fíjate que inmediatamente que él hizo eso de corazón, desde la energía multidimensional, la energía, viste que cambió inmediatamente. Sí, sí cambió porque el resto, él era como una vergüenza para la familia, Es, para el linaje él era como una vergüenza que estaba allí. Entonces, el clan paterno lo abrazó también, lo perdonó y lo incluyó después sí. que pidió perdón. Ahí fue cuando trabajamos con los excluidos, con todos los excluidos del clan. Correcto. Qué bien. ¿Cómo te sentiste ahí? Es que hubo una liberación tremenda, ¿oíste? Ahí en ese momento, internamente, sentí una distensión, una relajación y una paz Claro. que entra así como, ¿sabes? Cuando uno, no sé, de repente cuando uno tiene algo que decir y tiene así, lo tiene guardado y cuando te desahogas y sientes después de haberlo dicho, esa paz, esa tranquilidad, bueno, así me sentí en ese momento de, de la terapia, de verdad que fue muy liberadora y muy impactante. Sí, mi amor, una pregunta. Cuando fuimos al vientre materno con la nueva fecundación de Dani, ¿cómo te sentiste como bebé? Eh, bueno, ahí La vi la luz. bolita blanca Qué belleza. viajando en el túnel hacia el útero. Me sentí abrazado por las dos partes, tanto la parte materna como la parte materna. Qué Todos lindo. allí presentes y entregando su amor. Qué belleza. Fue muy linda la parte de la fecundación y para tu nacimiento no hubo ningún problema, naciste sin ningún problema. Sí, sin ningún problema. De verdad que sentí el amor en todo momento. Qué belleza. Cuando fuimos a la parte de los implantes, ¿habías trabajado en otras ocasiones con implantes energéticos? No, nunca. Porque tenías muy manifestada las energías por parálisis energética. Tenías parálisis a los 25 años, a los 32 años, lo que llamamos parálisis del sueño. Entonces, cuando hay parálisis del sueño es porque están involucradas energías de cuarta dimensión. Pero fíjate que se venía muy manifestando por la línea materna en relación con mamá cuando tú tenías 5 años y cuando tenías 11 años. Cuando viste al ser, ¿qué sentiste? Mira, yo cuando vi el ser, no me sorprendió verlo, Ajá, porque cuando se me da la instrucción ya, párate en el espejo, ajá, ya lo habías visto. ¿sí? Qué Ya estaba impresionante. ahí, ya estaba ahí. Ya te estaba Apenas oíme la esperando. instrucción, párate en el espejo, él ya estaba ahí, mira, observándome, él ya estaba ahí. Y claro, me impresiona también porque esto no se lo había comentado yo a usted, pero en un episodio cuando yo tenía 11 años, que fue un episodio bastante fuerte, Ajá, yo recuerdo que en esa oportunidad tuve un sueño, ajá, y en ese sueño, que fue una pesadilla, no fue un sueño, en realidad fue una pesadilla claro. terrible, se me apareció el diablo. Claro, las mismas entidades. Son entidades de La cuarta misma entidad. dimensión. Y eso usted me lo comentó ahí cuando se estaban retirando los implantes y todas esas Ajá, cuestiones. Usted lo menciona porque usted lo vio también. Que a claro. pesar de que había visto esas cosas, ya usted lo vio. Y eso yo no se lo había dicho a usted. Ay, mi amor, pero eso es un rollo trabajar con una vidente. Entonces, claro, Te sí, los impresionó, ¿no? implantes era un cable del cual salían muchos cables Sí. que estaban conectados. Bueno, es que me impresionó mucho porque los implantes eran varios. Tenías implantes. El primero que me impresionó fue a nivel de estómago, que tenías un manojo de cables en el estómago y yo le dije que los sacara todos. Primero te mandé a quitar la materia bioplasmática porque sentí como mucha baba, como materia babosa, y les dije que limpiaran eso. Posteriormente venía el del estómago. ¿Tú habías sentido malestar de estómago, ocasionalmente acidez, molestia, algo de eso? De niño sufrí mucho el estómago. Tenía mucho.
tuve problemas con dolores estomacales, muchos. Claro, porque acuérdate que cuando le preguntamos a él a qué edad se había instalado en ti, dijo que de niño, ¿no? Porque habían dos. Estaba el De niño. dragón y estaba el reptil. El reptil era el que estaba metido en tu estómago. Cuando se presentó el dragón, que fue el primero que se presentó con ojos rojos, al ratico yo te dije, hay otro que está metido en tu estómago, que era el reptil. ¿Te acuerdas? Sí, Ajá, y fíjate que cuando le preguntamos a qué edad estaba contigo, el reptil estaba desde el momento del nacimiento, pero el dragón estuvo sí, más adelante. El dragón creo que estuvo como a los 3, a los 5 años, por ahí. sí, entre 3 y 4 años. Exactamente. Entonces coincide el malestar de estómago que presentabas con tu etapa de niño, con el momento en que él ingresó. Ajá, y después cuando tratamos la parte muscular, que yo veía los cables a nivel de los implantes, a nivel del sistema muscular, ¿habías presentado alguna molestia a nivel de bíceps? En el hombro derecho. Ok. En Habías el hombro presentado, derecho y en algunas ocasiones dolores musculares en la espalda. claro, Sí. tenía tomado toda la parte muscular. Cuando te quitó los implantes del sistema muscular, ¿qué sentiste? Los microchips. ¿Sabes que allí, después que se terminó de quitar todos los implantes, Ajá, empecé a sentir como, obviamente, una sensación, primero puntaditas. claro, Sentí una puntadita en el pie, sentí una puntadita. ok. Porque Yo estaba en, te quitó de los pies, de las piernas, de las orejas, del cerebro. En el cerebro, cuando te quitó los del cerebro, ¿qué sentiste? En el cuello. no, ahí, por lo menos la cabeza y el cuello, no sentí nada, pero sí en general sentí una sensación en el cuerpo, Ok, como de así pinchacito. como de hormigueo. Claro, cuando te los iban quitando. Sí, eso sí sentí cuando me los iban quitando, Qué en general, en el impresionante. proceso. Impresionante. ¡Ah! No, es que tenías. Lo que pasa es que hay que entrar al cuerpo para uno ver la cantidad de implantes que tenía. Ajá, y estómago, páncreas e hígado, que fue lo que te pregunté cuando te pregunté, ¿hay problemas con licor? Porque cuando yo vi que tenías como un triángulo energético con implantes a nivel de estómago, páncreas e hígado, yo dije, esto tiene que ver con licor. Y entonces te provocaba como la ansiedad para consumir licor. ¿Eso sí te dabas cuenta de eso? ¿Lo identificaste? Sí, en algunas ocasiones, sí. Porque era como que te causaba angustia, ansiedad y te sacaba corriendo para que consumieras licor. Bueno, ya tomaste conciencia de que ya no hay problemas con mamá, ya no hay problemas con papá, ya tienes una nueva configuración y que son manipulaciones energéticas a través de los síntomas, a través de implantes para molestarte. ¿Tomaste conciencia de eso? Sí, sí, completamente. Ok. Cuando te pregunté sobre los dolores de cabeza que me dijiste que te daban esporádicamente porque me llamó la atención la malla. O sea, a mí hay implantes que me llaman mucho la atención. Cuando supuestamente ya estábamos terminando, pero mi energía vuelve multidimensionalmente a tu cerebro como diciéndome, mira, queda una malla y yo logro identificar la malla muy delgadita, muy finita. Y le dije, quítale la malla de la cabeza y fue cuando te pregunté qué molestias has presentado a nivel de cabeza. Esporádicamente te dan dolores de cabeza y me dijiste que sí. ¿En qué momento identificabas Sí. los dolores de cabeza? Eran como repentinos. De Claro. repente llegaba y a veces duraban un par de horas y así se iban, pero eran bien esporádicos, Claro, pero sí era. los presentaba. Claro, porque había una malla que era como, actuaba como un sistema eléctrico, como un sistema muy finito, muy delgadito, pero la mallita era como una seda. O sea, era muy delgadita como para que no la captaran, como para pasar desapercibida. Ajá, y me impresionó también los implantes que tenías en los dedos, que te pregunté si te molestaban en algún momento y me dijiste que sí. Sí, estaban como en la punta de los dedos. Ajá, porque yo vi como pedacitos, no era el guante completo, era nada más como hasta la mitad del dedo. Sí, Ajá, ¿qué otra molestia? eran Bueno, como unos chips ahí. eran como unos chips. Bueno, muy impresionante todo el trabajo contigo. Cuando salió el dragón y salió el reptil, ¿qué sentiste en tu cuerpo?
y te quitaron todos los implantes. ¿Sabes que en ese momento, cuando uno está así, cuando uno lucha una batalla, Ajá. y después de luchar una batalla siente el desgaste físico del esfuerzo de haber luchado una batalla, así, algo así sentí en ese momento. Claro, porque fue una batalla, porque no solamente es una batalla energética, o sea, cuando tú estás en la multidimensionalidad, está tu parte multidimensional combatiendo allá arriba, pero paralelamente está tu conciencia tratando de sincronizar y entender y unificar los síntomas que tienes en tercera dimensión con las molestias que ellos te ocasionan y la sincronicidad y la relación que hay con todo lo que te están quitando. ¿Es así o no? Sí, no, sí es correcto. Yo vi una batalla cósmica y una batalla galáctica. Sí, señor. Que ocurrió allí, bueno, y por eso el desgaste físico que después que terminó, que desaparecieron esas entidades, bueno, así sentí el momento, así como que cuando uno entra en relajación, así, pero después de haber hecho un gran esfuerzo. Sí, por eso yo te dije ayer, uno queda muy agotado, porque no es un proceso normal, no es un proceso común, y la gente tiene que entender que no es una sesión común como la que ustedes hacen en cualquier terapia. Es una terapia que requiere mucha concentración porque uno entra con ustedes a la batalla. Entonces, bueno, Dani, me alegra muchísimo. ¿Cómo te sientes? Ya vas programado para triunfar, ¿oíste? Excelente, muy bien. Amén. Ajá, ¿qué mensaje? No, me siento tranquilo, me siento súper contento, me siento en paz, me siento liberado, siento que solté unas cargas, unas cuestiones y me siento muy bien. Qué bueno, mi amor. Dale un mensaje a los masculinos de tu grupo porque sabes que es difícil que los masculinos entiendan que también sufren, que también lloran, que también les duele, porque ustedes desde pequeños les colocan la creencia o el código, la etiqueta de que el hombre no llora. Entonces darle un mensaje desde tu corazón a toda esa línea masculina que está sufriendo allá afuera, que no consiga respuestas, cómo salir del bucle. Mira, en este caso, bueno, al principio de la terapia, cuando, lo que fue mi caso, que me ubiqué en el espacio temporal de cuando tenía 5 años, bueno, lo primero que hice fue llorar. Sí. Lo que primero que hice fue llorar y fue así, ¿no? Porque me sentía solo. Ahí la emoción que vino es que me sentía solo y bueno, y sentí fue ganas de llorar, bueno, y lloré. Sí. En tal sentido, bueno, efectivamente pues son heridas que podemos tener los hombres, ya, arrastrando desde muy corta edad, ya, que nos van causando un gran daño a lo largo de la vida, sí. Es súper importante sanar, siempre en este tipo de sanaciones, de terapias, la mayoría de lo que vemos son mujeres participando, ¿sí? El hombre de alguna manera se excluye. Es más resistente, es más duro a creer o a participar o a sanar en estas cosas por las mismas creencias que desde pequeño nos inculcan, que el hombre no llora, que tiene que ser un macho, que tiene que ser un varón, que el hombre, tiene que aguantar todo y llevar palo y tiene que estar ahí parado y todas esas cuestiones de dureza y de rudeza, pero que a la final, pues, lejos de ayudarnos, nos hunden más, ¿sí? Tenemos que ser abiertos a participar en este tipo de sanaciones, de búsquedas, ¿ya? Para equilibrar el sistema familiar, porque el sistema familiar lo componen hombres y mujeres, padre y madre, no nada más madre, no nada más padre. Y para que haya un equilibrio perfecto y una sanación integral, debe haber la participación tanto de hombres como de mujeres. Así que bueno, por supuesto que el llamado a los hombres es a que abran su corazón a sanar, que abran su corazón a ser parte de las sanaciones y de esa manera pues
van a contribuir con su familia a tener una familia estable y feliz, obviamente. Muchísimas gracias, Dani, por tu testimonio. Muy orgullosa de todo el trabajo que se hizo hoy. Voy a trancar aquí y me quedo hablando contigo, ¿viste? Vale, vale.